Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Peso a Dólar. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla informativa. Tengo aquí un gran invitado, él es Carlitos Castellano. Él es agente de seguros de vida y salud y tiene su propia agencia de seguros. Para mí es una persona que ha sobresalido bastante en este país. Nos encontramos en Houston, Texas, y este tipo de blogs es para superación personal, para las personas que están ahí trabajando, en superarse, en cambiar de industria, eh, se inspire y vea que sí se puede, que hay más allá de lo que puedan encasillarse cuando uno llega a este país. Porque recordemos, platicamos detrás de cámaras que pues la mayoría de las personas que llegamos a este país siempre llegamos a trabajar en restaurantes, en cosas muy pesadas y hay mucha industria y muchos ámbitos para tener una superación y crecer en este país. Carlitos, ¿cómo te encuentras? Así es. Ay, muchas gracias. Muy bien, Freddy. Contento de estar aquí grabando este contenido contigo. Eres una persona que aprecio mucho Yo. y te agradezco tu apoyo para llegar a personas, ¿verdad? Contar mi historia y que los demás también se abran a contar sus historias de éxitos, de fracasos, de tropiezos, porque eso es lo que nos toca como inmigrantes precisamente aquí en Estados Unidos, batallarle y aprender, ¿no? De errores y aciertos y todo eso. Entonces, pues aquí estamos y gracias por tu apoyo. Y también inspirar a las personas que a lo mejor se encuentren ahí estancados o les den miedo a avanzar y romper esa barrera. Recuerden que las barreras nosotros mismos nos las ponemos. Así es. Entonces, este tipo de blogs es para informarlos y inspirarlos también a ustedes. Carlitos, platícame, ¿cuántos años tienes primero que nada en este país? Ya voy a cumplir de historia justamente mañana, justamente mañana voy a cumplir ya 10 años de historia en Aquí en el país, Estados Unidos. Es correcto, sí. increíble. Pues mira, en enero también yo lo conocí cuando yo recién llegué acá y voy a cumplir 7 años en este país. Y pues en pláticas yo sé que antes ibas y venías Ujú, al país hasta que te quedaste. Tenemos el mismo tiempo ya radicando de que nos quedamos ambos. ujú. Eh, Casi no sé qué fecha te quedarías tú, pero yo sí tengo mi fecha bien exacta del día que entré y ya no salí. Ujú. Eh, Carlitos, ¿y cómo entras al mundo de los seguros de vida? Pues mira, te voy a contar mi historia, ¿ah? Vamos a comenzar ya con este caso de la vida real. ¡Ah! ¿Dónde ustedes? Ti, ti, Sí, ti, sí. ti, ti, ti. Pues mira, te cuento yo estudié en México, en Comitán, Chiapas, me gradué de ingeniero en sistemas, Ok, pero como nos pasa a muchas personas en México y en nuestros países de origen, pues no encontraba yo una oportunidad, ¿no? Yo dije, ay, no, yo me desesperé porque yo ya había terminado mi carrera y empecé a trabajar ¿cómo se llama? Eh, en una tienda departamental ok, de, en el departamento de bebés. Y yo ahora me pusieron a hacer inventario de toda la ropita de bebés y ok. de todas esas cosas. Y yo decía, ay, Dios mío, yo estudié 4 años y medio para estar trabajando en esto y dije, es que yo no puede ser posible, tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces yo dije, yo tenía mi visa de turista y yo entraba y salía y sin problema venía a visitar a mi amiga Karina, que ella fue la que llegó primero aquí a Estados Unidos. Y yo dije, pues bueno, lo que puedo hacer es irme una temporada a México, trabajar allá, sacar un dinerito y regresarme, Al revés, perdón, venirte a sí, Estados Unidos. ajá, irme a Estados Unidos, estar allá trabajando un ratito, hacer un dinerito y terminar con el trámite de mi título, porque Ok, todavía no tenía el título. Por eso también no tuve tantas oportunidades, porque mi título, pues yo creo muchos saben, no tarda en procesarse, en tramitarse el título, aún después de cuando uno se gradúa y todo eso. Entonces, eh, pues yo me desesperé y dije, pues me voy a ir, ¿no? Yo compré mi vuelo, este, precisamente para acá, para Houston, y yo ya de ahí, yo ya tenía mi vuelo, ya había hablado con mi amiga, le dije, voy a llegar, me recibe, sí, no hay problema. Eh, y resulta que también me puse a pensar, dije, ¿qué tal? Y si antes de llegar a Estados Unidos
mejor desde antes empiezo a buscar oportunidades, ¿no? No necesariamente ya estando ahí. Y entonces me metí a internet y antes, creo que todavía existe, hay una página que se llama El Clasificado, Órale, que es de varios, el ¿sí clasificado. lo conoces? Sí, que es de varios, hay en varios países, en varios estados de aquí de Estados Ajá. Unidos, y es una página de internet, creo que también hay un periódico, una revista o algo Oye, así. ¿es más popular el Indeed o ¿Inde? el Indeed o... Ay, otra de empleos, ya sabrán ustedes. Ah, ok. No estamos patrocinándolos, o sea, No, 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 si no. quieren patrocínenos y nos va bien. Ay, hay que creernos la bebé. Ajá. Y el chiste que ahí puse que era un recién egresado de ingeniería en sistemas, que estaba buscando una oportunidad de forma temporal en Estados Unidos, Ok. todo este rollo. Y en eso me contacta una persona, un señor, y me dice, mira, yo trabajo para una de las compañías aseguradoras más grandes de Estados Unidos. eh, yo estoy buscando un asistente porque mi asistente personal se va a ir ya, va a dejar el trabajo y es mi mano derecha. Entonces yo necesito a alguien, pues, que lo reemplace, ¿verdad? Y yo dije, wow, o sea, de todas como las ofertas que me llegaron, esa fue la que yo vi más seria. Porque antes, Oye, ¿no te dio miedo irte como gorda en tobogán? Porque sabes que sí, se claro, necesitan, pues burocráticamente se necesitan de cosas para trabajar claro, aquí, ¿no? exacto. Entonces, seguramente, pues, por ese tipo de razones hay gente que te pueden ayudar, pues, estafar, Ujú. abusar de ti en el aspecto laboral. Pues ahí eh, te va porque precisamente esa es la historia. no es Sí, cierto. sí, sí, o sea, ahí te va porque sí, precisamente eso es lo que pasa a uno y yo creo que a muchos como inmigrantes nos pasa. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí ya para quedarme, como para establecerme, cuando recibí esta oportunidad yo tenía 23 años, No, estás muy chiquito. ajá, o 22 creo, o sea, y ese es lo que, velo como tú quieras ver, la inocencia, no sabes realmente cómo funciona el Mm, sistema, cuáles son los debidos procesos, o sea, tú simplemente estás viendo por tu futuro, ujú, por salir adelante y porque quieres ya, pues, generar, ¿no? ujú. Entonces, fíjate que yo, lejos de verlo como algo malo, o sea, porque te digo, yo recibí muchas ofertas y unas eran sí media raras, como de que, que tú ibas a enviar paquetes o que ibas a Mm, abrir paquetes, y eso a mí se me hacía muy raro. Y creo que hasta la fecha hay gente que recibe ese tipo de ofertas de trabajo en esa página del clasificado. Eso sí se me hizo como un trabajo medio raro, ujú. pero la de este señor se me hizo legítima porque yo dije, yo le mandé mi currículum y todo, porque él me contactó por email, tenía un email corporativo, o Cool. sea, todo muy profesional. Y yo, entonces, le mandé mi currículum y luego ya de ahí, eh, creo que él me dijo que yo le llamara, me dio su número de aquí de Estados Unidos y yo le llamé. Y entonces ya fue que hubo un contacto, ya me platicó la situación, él me lo hizo ver súper bonito el trabajo y yo te podría decir que nada de lo que él me dijo, o sea, todo lo que él me dijo era cierto. O sea, la oportunidad era real, trabajar para una de las compañías más importantes de Estados Unidos y viajaba mucho, porque esa fue una de las cosas que me dijo, vas a ver que te va a gustar el trabajo porque yo Órale. viajo mucho porque tengo agentes en diferentes partes de Estados Unidos y dije, wow, o sea, imagínate, recién salido de la universidad, No, dices, pues vas en a llegar y Estados viajar. Unidos, el trabajo de mis sueños, voy a Wow. viajar y todo esto, dije, wow, qué chido, ¿no? Entonces le Tu digo, mundo color de hadas, entonces. mundo color de, sí, 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 yo dije, guau, Te ya, tocó. ya le pegué al gordo, literal. Estaba gordo el señor. Entonces, pasa y, y me Respira, dije, respira. pero algo a mí que sí ya como que no se me checó mucho, que yo dije, esto sí está rarito, es que él me dijo, pero yo ya estoy buscando a alguien de forma permanente. Y yo dije, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo sea permanente si ni siquiera me conoce? No ha visto yo Ok. no he visto cómo yo trabajo, o sea, ¿cómo puede ya asegurar o decir que va a haber alguien ya de forma permanente? De todos modos, yo le dije, claro que sí, o sea, yo no tengo problema. Si al final
se puede hacer el proceso para una visa de trabajo, yo con mucho gusto ya me quedo, ¿verdad? Porque también yo no quería quedarme ya de forma ilegal viviendo en Estados Unidos. Entonces, pues me dijo, esta frase jamás se me va a olvidar, porque yo nunca la había escuchado, y me dijo, la bola está en tu cancha. O sea, como ya la decisión está en tus manos. No le dije, sí, pues sí, yo encantado, le dije, yo llego, y me acuerdo de la fecha, yo llego un 6 de enero. Ya de Reyes. No, no era un 6, era un 13, perdón. No sé si el 6 o el 13, pero caía domingo. Y yo le dije, al otro día yo ya me puedo presentar a trabajar. Y me dijo, sí, está perfecto. Llegué, Karina, mi amiga, me fue a dejar a las oficinas. Y ya desde ese momento, ya quédate, que no sé qué, y empezamos a trabajar muy bien. Ese trabajo fue una experiencia, o sea, me dejó muchas enseñanzas, pero ahí también yo me di cuenta de cómo a veces las personas abusan del inmigrante. Abusan del inmigrante porque, eh, en especial esta persona, o sea, esta persona te lo voy a poner así, Freddy, y de hecho quiero que este video inclusive quede como un testimonio de por lo que yo pasé con este tipo, para que ninguna otra persona pase por esa situación y sobre todo para que esta historia se conozca en la industria de seguros, ¿ok? Porque este es un señor que le ha hecho mucho daño a muchas personas, no solamente a mí. Yo llegué en una situación algo rara porque yo todavía llegué a conocer a su asistente, Ok. que era un colombiano. Todavía él estuvo trabajando una semana Para con entrenarte nosotros así. para entrenarme a mí, pero estuvo trabajando una semana antes de que él se fuera. Y este muchacho todavía es donde yo te dije, wow, o sea, sí cumplió lo que decía su oferta de trabajo, porque a la semana que yo llegué, perdón, a la semana que yo llegué Aquí a Estados Unidos. aquí a Estados Unidos, a Houston, yo ya estaba viajando. Nos fuimos a Chicago junto Órale. con su asistente. Y fue para mí, wow, o sea, dije, wow, o sea, ya viajando y con viáticos pagados y todo el rollo, ¿no? Pero ya había cositas ahí que ya así como que no me checaban, porque este muchacho estaba como, se le veía como enfadado, como frustrado, y este señor, el que fue mi jefe, se veía triste y empezó a decir que habían secuestrado a su hermano en México, y estaba llorando el señor. Íbamos en el avión y él iba llorando. No Tu recuerdo si de jefe. ir a Chicago o de regreso, sí, mi ex jefe. Entonces, el chiste que todo fue como que muy raro, y pues ya la semana siguiente ya el que era su asistente ya no se presentó a trabajar. Pero yo empecé a ver ya red flags con este señor, ¿verdad? Y es aquí donde voy, porque hasta hoy en día me he enterado de que ese ha sido el modus operandi que tiene todavía ese señor, con gente joven. No te dabas quizás cuenta en el momento porque eras nuevo y ahorita que pasó el tiempo o que te fuiste enterando, te cayó el 20 por así decirlo. Como dice en México, ¿no? Agarraste la onda de que no estaba bien y que no era correcto. Claro, sí, y más porque vas viendo cómo es realmente el mundo laboral. Cuando uno está joven no sabes, tú no sabes que hay que tal vez cumplir con un horario, que si tú trabajas de más te tienen que pagar horas extras. Ajá. Sabes que hay un debido proceso también para trabajar en Estados Unidos, que Ujú. tienes que solicitar una visa si vas a empezar a trabajar, todas esas cosas, ¿no? Entonces, em, el chiste que con este señor yo empecé a ver que él mentía mucho de su vida personal. Él empezaba como que empezaba con un cuento de que su papá era italiano, pero que nunca lo reconoció, y que tenía una familia en Italia y todo esto. Inventaba también, se contaba una historia, y al final te voy a decir por qué estoy diciendo que son inventos. Él se inventaba una historia que él tuvo una novia, que los dos eran sobrecargos de Mexicana de Aviación en esos entonces, cuando existía esa Oh, aerolínea,
y que se enamoraron, pero que la azafata era hija de embajadores suecos en México y que se enamoraron y que se casaron escondidas de los papás y que se embarazó, tuvieron a un hijo y que en un accidente de no sé dónde a no sé dónde, el avión en el que iba ella trabajando se cayó y dejó a su hijo huérfano y que los papás de la muchacha se le querían quitar a su hijo y que por eso emigró a Estados Unidos para que no le quitaran a su hijo y que después él ya creció y que se mudó a Suecia. O sea, unas O historias, sea, es una película, una novela con A, B, C, D sí, y... de verdad. Y yo, ponte tú que al principio yo se lo creía o se lo compraba, pero mira, te voy a platicar, esto es algo personal. Yo en mi familia hemos tenido hemos tenido familia con enfermedades psiquiátricas, Ok. ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué llamarlo don o un sexto sentido o tal vez percepción que tengo que cuando veo que alguien tiene algún issue, a veces lo intuyo, lo detecto, ¿no? Ok. Lo entiendo o me doy cuenta. Para este entonces yo ya decía, estas historias están, y es que el simple hecho de que yo te lo cuente, tú dices, wow, o sea, esta es una historia de O una sea, película de ajá, me cine. interesó porque dije, chinga, o sea, y quiero saber más. Claro, sí, ¿Y cómo fue que tú te das cuenta de que esto es falso? Porque ahorita dices, esto más adelante es falso. porque ahí te va. Él hacía llamadas y esto era lo más raro, de verdad, que lo más increíble, porque él hacía llamadas supuestamente con su familia de Italia. ¿Y Que hablaba italiano? eso, Freddy, hablaba italiano y tú lo escuchabas en el teléfono. O sea, obviamente yo no sé italiano, Entonces, ¿verdad? ¿cómo piensas que fue falso? Pero hablaba por teléfono y porque tú sabes, hay ciertas lenguas que tú Ajá, reconoces ajá. por su fonética, como se habla, ¿no? Y tú lo escuchabas y tú Tú eres jurabas bilingüe. y decías, este tipo está hablando italiano y con una fluidez que tú decías, este hombre está hablando italiano. Mm. Y luego, ahí te va, lo mismo hacía con su hijo, dizque el sueco. Se ponía a hablar Sueco. sueco o no sé qué idioma es, y O sea, era escandinavo, no políglota. sé. Políglota el señor. Yo creo, sí, pero ahí te va, ¿sabes en dónde lo caché yo en la mentira? Y así como a mí me pasó también a mucha gente, porque ahí les voy a platicar también cómo estuvo ya después cuando hablé con su ex asistente. De repente, cuando él estaba en una llamada, haz de cuenta que se le desbloqueaba el teléfono o le entraba una llamada. Entonces era que cuando yo me fijé, dije, este tipo está O sea, haciendo una estaba llamada, estaba fingiendo la fingiendo la llamada. llamada. O sea, Ujú. nada más se ponía a hablar en Se otro ponía a hablar idioma y estaba fingiendo la llamada a hablar con una alguien. conversación No manches. imaginaria sin nadie, ¿Y ajá. para qué hacía tanto teatro? Pues mira, ese tipo de verdad yo creo que ¿Qué ganaba por hacerse tanto pinche yo teatro, pienso que tanto para, desmadre? para manipular a las personas, inclusive en el negocio, que es de seguros, Hacerse el importante. para hacerse el importante. En este lugar era una agencia de seguros, ¿verdad? De seguros de vida. Mm. Y, y este señor, de repente a mí me tocaba ver que estábamos en una reunión con personas y hacía eso mismo para sus negocios, como tú dices, para hacerse el interesante, contestaba y decía sí, y como tenía un muy buen inglés, porque eso sí, el señor, pues políglota al parecer, o por lo Ujú. menos bilingüe, porque inglés y español lo habla muy bien. No, pero si lo escuchaste con otros idiomas, es claro que sí como dices tú, la fonética y todo. Tú eres bilingüe. Sí, pues sí, Bueno, punto importante, más adelante lo vamos a platicar porque cuando te mueves a otro país, punto importante sí dominar el idioma y tener porque te abre puertas y si no es más difícil. Vamos a sí, platicar después. exacto, sí, eso también es bien Continúa, Carlitos, importante. porque no quiero desviarte porque está bien, bien bueno el chisme. Ay, sí. No, A mí, sí, a mí me entonces, gusta, me no, y encanta. espérate que todavía no ha terminado porque se pone más bueno. El chiste que tampoco me quiero alargar mucho, ¿verdad? Pero vamos a tratarlo de hacer lo más resumidamente posible. El chiste que este señor, te digo así, este tipo de llamadas ficticias, lo cachaba, pero yo no le decía nada, ¿verdad? Y ¿No te daba risa?
no, o sea, ni siquiera yo decía, no manches, o sea, hasta a veces a mí como me daba pena ajena, porque yo decía, oye, este señor, ¿qué onda? Y se hacía, hubo una vez que hizo así como de, ay, sí, Ay, ay, se me colgó. como luego se colgó, algo así A como llorar. para justificar que el teléfono le estaba ya entrando una llamada al real, ¿no? Pero te digo, estos fueron como los red flags. Ya cuando empecé yo a ver eso, fue cuando le llamo al ex asistente. Él ya se había regresado a Colombia y le pregunto, oye, mira, te llamo porque mira, están pasando estas cosas y esto y esto y esto. Y me dice, sí, mira, yo por eso me salí de trabajar con él y Pero yo, ¿qué fue lo otro que pasó? Aparte de esto personal. O sea, porque eso es personal del señor, o sea, de lo de las mentiras, de familia y ajá, todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay alguna estafa, alguna mentiras, algo que contigo quedó sí, mal? pues conmigo, digamos que no. A mí nunca me estafó, nunca me quedó. De hecho, y nosotros quedamos bien hasta ciertos términos porque cuando yo me regresé a México, yo inclusive me despedí, le di las gracias, aunque yo ya no estaba trabajando para él, Ujú. porque inclusive él sí hizo todo lo posible por ayudarme a sacar la visa de trabajo, la visa TN, aunque él no me la patrocinó directamente, pero sí su jefe de él fue el que me ayudó con el trámite. Ok. Pero ya conforme fui trabajando con él, fue que me empecé a dar cuenta ya de cositas más turbias. O sea, te digo, luego ya se empezó a tornar un poquito. Fuimos una vez para Miami. Ponle, eso fue tal vez como ya cuando yo ya le puse un alto, porque yo ya vi que él se estaba ya, o sea, ya se estaba tornando ya sexual la cosa. ¿Me explico? Ok. O sea, ya te entendí. O sea, la situación se volvió como acoso hacia ti. Algo así, ajá. Y o sea, es que quiero Sí, como sí, sí. recapitular porque nos estás platicando una historia de cómo él pues inventaba situaciones de familia, etcétera, pero ahorita vamos a esto, o sea, Ujú. te, está fuerte, te acusaba. Mm, sí, al final te digo, yo en ese punto yo no, o sea, yo No lo no lo concebías. veía así, no lo concebía porque yo no tenía experiencia laboral. Era prácticamente mi primer trabajo serio, ¿no? Formal. Y te digo, pero sí, ya pues cuando salí de ese entorno y muchas personas me dijeron, oye, es que hasta lo puedes denunciar por acoso, por abuso de poder, inclusive hasta por trata de personas. Oye, te metía como de cierta manera alguna presión como miedo de decir, ¿por qué esto, por el otro, por... No, en ese aspecto nunca fue así, pero te voy a platicar cómo empezó ese tipo de acoso, porque mira, hubo una ocasión que nos fuimos para Chicago manejando. Ya no fuimos en avión, sino que nos fuimos manejando. Imagínate, son como 20 horas, o no sé, de aquí de Houston hasta allá. Es un viaje bien largo, manejando un día completo. Y pues uno se la pasa platicando, ¿no? Conociendo a la otra persona y todo eso. Y él comenzó, hubo dos pláticas que ya se salieron totalmente ya de lo normal, que yo dije, aquí sí hay algo ya muy raro. La primera fue que él me empezó a decir que su hijo, que él se iba a veces a visitar a su hijo en Suecia y como pues era nieto de unos ex embajadores o vete a saber, Riquísimos de pero que París. tenían como casi un castillo, una mansión y que él se metía a nadar desnudo con su hijo y con su nieto a la alberca. De ahí que lo veían muy natural y que porque son muy abiertos de mente, cosas así. Y yo decía, bueno, o sea, como ya insinuando, ¿no? Y Cosas sí, como yo soy muy abierto de mente, como así conmigo tú puedes ser abierto también, tú sabes, ¿no? A lo que me refiero. o sea, te empecé a insinuar. Exacto. Y luego hubo otra charla. Que Carlitos, pues bueno. ¡Ah! No, no, no. Te digo, ya, yo fui que empecé a decir, este señor, qué rollo. Y luego el chiste es que me dice, hubo después otra conversación en la que me dijo, mira, es que, porque yo le dije, oye, si yo estoy dispuesto a quedarme, seguir trabajando aquí, pero si hay la oportunidad de una visa de trabajo, ¿verdad? Y entonces él me dijo, y ojo, porque esto se lo dijo a muchas personas
que yo también me enteré después, que él les decía a algunos agentes o personas que trabajaban con él que no tenían un estatus migratorio legal, que él les podía dar la residencia, que les podía ayudar a obtener la residencia, que era algo así como una pedida de disculpas que te daba el gobierno de Estados Unidos. Y él me explicó que según él tenía un contacto en la DEA o algo así, un amigo o algo así, y que lo que hacían era que te ponían en su sistema como que tú te estuvieran buscando la justicia. Y entonces sacaban como una orden de arresto en tu contra. Te agarraban, te arrestaban, te procesaban, y ahí es donde entra el pinche morbo, la locura de este hombre, porque él decía, pero no va a ser así, porque él es mi amigo, entonces te van a poner, pero no te van a arrestar ni nada, nada más van a hacer como que te van a procesar, te vamos a tomar tus datos, tus huellas, y eso sí, te toman fotos completamente desnudo. Y decía, te toman fotos completamente desnudo porque pues es para archivos del gobierno. Después ya que procesan eso se dan cuenta que era un error administrativo, que no era a ti la persona que estaban buscando y en forma de disculpa el gobierno de Estados Unidos te ofrece una residencia. Y esa era su historia. Cuando yo después me salí de trabajar con él, yo me enteré que a otro trabajador que él tuvo que quería ser agente y se quería convertir en agente de seguros de vida, a él le contó la misma historia. ¿Y sabes qué fue lo feo? Que él sí se dejó tomar las fotos. Y él me lo dijo, yo lo sé porque yo hablé con esta persona y él mismo me lo dijo, no, y él me tomó las fotos. Y yo dije, wow, qué locura es esta. Pero te digo, en ese entonces ya fue cuando yo vi estos red flags. Ay, me siento como esta historia de Sergio Andrade cuando te platican de que, ay, te tienes que desnudar porque así es el casting. Es que así es la gente loca. De hecho, yo llegué a la conclusión es que este tipo es sociópata. Es sociópata. Después yo me puse a investigar como ese tipo de cosas y todo. Y ahí te va. Porque te digo, yo veo estos red flags, hablo con el que fue su asistente antes de que yo llegara. Y me dice, no, pues sal, si puedes, huye. Me dijo, yo salí porque mira, él me dijo, y ahí fue donde dije, esto es otro nivel. Porque él me dijo, mira, este, ¿te acuerdas de que él supuestamente dijo que a su hermano lo habían secuestrado? Ajá. Ese fue el último viaje que tuvimos también con su ex asistente y que andaba llorando y todo. No tiene ningún hermano que hayan secuestrado en México. Eso es mentira, fue mentira. ¿Por qué hizo ese teatro? Para manipular. Para que no se fuera el otro. Ujú. Para que se sintiera mal el que se iba a ir Sí, y se lo hizo quedara. con el único objeto de manipular, fue todo mentira. ¿Sabes qué fue también lo Les loco? metía pedos para que les tuvieran lástima. Ajá. Y para que te des cuenta de cómo es, y te digo, yo en ese momento yo no concebía eso, porque para mí, o sea, a veces tú estás joven y tú lo ves como todo de desmadre, y dices, o sea, la vida a veces cuando estás jovencito no te Ya. importa o no la Aparte ves. vas experimentando, la vida no lo quiero poner así, pero pues se trata también de experimentar y de equivocarte. Claro, y Y aprender. mientras más joven pases cosas, pues si no aprendes, estás destinado a volver a repetir el mismo error, ¿eh? Eso Exacto. siempre se los dejo de tarea y es comprobable de que si de un error no aprendes, vas a estar tropiece y tropiece con la misma piedra, dice la canción. Sí. Eh, wow. Y ahí te va, mira, como te dije, yo también tengo, pues he tenido familia con situaciones psiquiátricas y para mí, tal vez para otra persona que nunca ha lidiado con algún enfermo psiquiátrico o algo, eso es como de que, ay, está loco y lo ven súper alarmista. Y tal vez yo por ese background que yo tengo de mi familia y todo, yo lo normalicé. Porque yo dije, bueno, pues sí, tendrá un issue, Pensaste pero que se fuera. puede controlar, ¿no? O sea, al final, te voy a decir en dónde ya entró lo mío.
¿ok? Porque cuando yo hablé con él, me platicó todo esto, me dijo que esto era mentira, que fue como solo para manipulación. Él me dijo, El ex ah, asistente. y ahí te va, ajá, porque también, antes de que yo hablara con él, tuvimos un viaje ya a Florida. Y curiosamente que cada vez que viajábamos, ya para este momento yo creo que ya habíamos tenido 3 viajes. El primero con su ex asistente a Chicago, luego el segundo en viaje, otra vez en carro, perdón, a Chicago, y un tercero a Miami. ¿Ok? Yo encantado porque yo viajando, conociendo, Te comiendo. conociste Chicago y Miami en Ajá, tu... ajá, pero ahí te va. Cada vez que él rentaba cuartos de hotel, rentaba cuartos con una sola cama. Ok, ujú. Entonces ahí te va. Pero sí pueden con de dos Claro, y camas. casi siempre cuestan lo mismo. A veces hasta cuestan más baratas las habitaciones dobles de 2 camas. Era algo que a mí se me hacía muy raro. Pero yo empecé a ver que ya era como algo, o sea, algo que él hacía a propósito, como que era un patrón. Como Entonces, para propiciar situaciones tal vez. y ahí te va. Entonces, haz de cuenta que estuvimos en Miami. Casi siempre cuando estábamos era pues, prácticamente trabajar 24/7 para él. Esa era otra cosa que yo no comprendía porque para mí, pues el hecho de viajar y de conocer, ya con eso yo me daba más que bien servido, ¿no? O Ujú, sea, págame lo que quieras, pero yo estoy viajando y estoy conociendo. Pero ujú. eso eran horas extra que yo estaba trabajando Que le iba a prácticamente. cobrar con Corfomate. Imagínate, ¿no? Y eso que debió haber querido el enfermo. El Sí. chiste que pasó y una noche nosotros para mandar contratos con una de las aseguradoras con las que él trabajaba, con la que él más trabaja, había que capturar toda la información de los agentes nuevos en un Ujú, sistema, ¿verdad? Ese era parte de mi trabajo. Yo ujú. capturaba toda esa información para que la aseguradora procesara la información de los agentes y ya les diera el contrato para poder vender seguros. Entonces, una noche él se quedó, yo ya estaba súper cansado, eso fue en Miami, yo me acosté y él se quedó viendo la computadora y tomando unas cervezas. Le gustaba mucho la Estela Artois, se llama, esa Mm, era su fascinación a esa cerveza. El chiste que ahí se quedó él en la computadora, yo me quedé dormido y ya de ahí en la noche, este es un recuerdo vago que yo tengo, porque yo te puedo decir que yo estaba entre dormido y despierto, ni siquiera te puedo decir que tal vez sea 100% real, pero pues el simple hecho como de tener ese pequeño recuerdo para mí marca la diferencia, ¿no? Si no, no lo recordaría ni fuera tan relevante para mí. Pero yo, normalmente yo duermo boca abajo. ujú. ¿Ok? Entonces yo me acuerdo que y me muevo mucho. Yo tiendo siempre a moverme mucho cuando duermo. Entonces yo recuerdo que entre mis sueños yo estaba dormido y en eso me muevo y siento que algo se mueve debajo de mi entrepierna. Como que el hijo me andaba tocando por debajo. O sea, metió su mano debajo entre el colchón y mi pierna y me andaba tocando. Y haz de cuenta que cuando me moví, sentí como que algo o sea, como que algo ya se Se quitó. retiró, ¿me explico? Pero Pero yo yo estaba estaba ya ya tan dormido, dormido, yo yo ya ya no no supe, te digo, ya no supe cómo distinguir si fue real o fue un sueño, pero te digo, esa sensación no es común, ni la sientes cuando estás soñando, ni mucho menos, ¿no? Ay, Igual, pero no siento, bueno, igual está cuando, padre tu testimonio de esa parte, pero yo creo que sí deberías de hacer algo legal. O yo sea, no sé, no, sé, y ahí te va también no, no es como tanto por el contenido, sino, No, y ahí te va también porque no hice nada, ya te lo voy a platicar más adelante. Pero el chiste es que em, pasó esto y te digo, yo yo también también no fui, no fui, no no fui fui eso me consciente consciente a a la la mañana mañana siguiente siguiente o o después después de de una una semana, semana, fue fue como como después, después, ya te podría decir un mes después o algo que yo me puse a razonar o o a a pensar pensar y y recordé recordé eso. eso. Por Por eso eso te te digo digo que que fue fue algo algo muy muy raro. raro. Y Y bueno, bueno, el el chiste chiste es es que que ahí ahí fue fue cuando cuando yo yo no, no, espérate, espérate, ahí te va lo peor. a la La mañana mañana siguiente, siguiente yo yo ya ya me me iba, ya me dispuse a trabajar
Yo trabajaba en la computadora de él, en su laptop, Ujú. que yo no tenía, era la de él. Abro la computadora y me meto al historial de navegación del explorador para buscar el link en el que se hacía la captura de datos de los agentes para contratarlos, porque no lo tenía guardado en ningún lado. Me meto al historial y ¿qué crees que me voy a encontrar? Un montón de no por gay y de muchachos jóvenes. Oh, Y ahí fui donde dije, ahí fue. era un señor ya, señor. Sí, él era un señor ya grande de 50 y cacho, Tirándole a los Ya. 60. Y el chiste que ahí fue donde dije, wow, esto sí ya, esto es otro, pues esto sí ya no es normal, o sea, ya esto se está saliendo de la normalidad. Y fue cuando yo regresé de ese viaje, ya le hablé al que era su asistente antes que yo, y me dijo, no, pues mira, lo mismo me pasó a mí, lo mismo. Mm. Y a mí me pasó en una junta con un montón de agentes, con la computadora conectada a un proyector. Cuando abro la computadora, sale esa página y todos, algunos lo vieron, pero yo lo quité rápido y ya no se dijo nada. Pero y te lo juro, yo pienso que hasta él lo hizo como a propósito, como para dejar ahí, mira, esto es lo que me gusta, ya tú dirás, ¿no? Así te lo puedo decir. Y te digo, o sea, eso fue cuando ya hablé con él, me dijo, no, pues sí, pues, pero ahí sí yo le pregunté, oye, ¿y él en algún momento te hizo algo? O sea, ¿se intentó pasar contigo o algo? Y ahí fue donde él me dijo, no, o sea, él siempre fue bien respetuoso, nunca me hizo nada ni nada. Al final también yo pienso que muchos hombres, por pena, pueden llegar a negar que tal vez otro hombre abusó de él, ¿no? O que, no sé, o sea, porque pasa, eso también nos pasa a los hombres y no importa Las situaciones también. no importa la situación y no importa tus preferencias sexuales, seas heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, todos pasan por eso y a veces es difícil. Las mujeres es súper común. Ahora las mujeres pues ya hablan un poquito más de esto y ya se normalizó un poco, ¿no? Pero antes eran secretos que se llevaban a la tumba. Ahora imagínate en hombres, que no es tan común. Pero el chiste de esto es que él me dijo esto, ¿no? Él me dijo, no, yo ahí sí nunca, él siempre fue muy respetuoso. Y ahí te va mi razonamiento, que hubo cualquier otra persona hubiera salido corriendo, no hubiera dicho, no, pues este hombre está loco, yo mejor me voy. Este, pero yo dije, wow, o sea, yo sabes qué le vi, y eso es lo que pasa con mucha gente que trabaja con él. Yo le vi oportunidad al negocio. Porque imagínate, yo llevaba menos de un mes trabajando, yo ya estaba viajando, conociendo ciudades, ganando un sueldo, pues te podría decir bajito, porque no era un sueldo bueno, pero al final tampoco es como que yo gastara mucho, o sea, me servía para lo básico que yo necesitaba en ese momento, inclusive hasta me servía para ahorrar, pero te digo, yo dije, wow, o sea, no sé, yo siempre he sido como de pensar que siempre el bien triunfa sobre el mal, ¿no? De ser claro, ser transparente. Y a mí, por ejemplo, mi mamá y mi abuelito, el papá y mi mamá siempre me enseñaron a encarar las cosas. Si tú hiciste algo malo, ten el valor civil de aceptarlo. Si cometiste un error, ten el valor de aceptarlo y enmendarlo. Si tienes algo en contra de una persona, ten el valor de decírselo en la cara. Cosas como esas, ¿no? Entonces yo dije, el trabajo es bueno, la oportunidad es buenísima. Yo creo que lo ideal es encararlo, ver qué pasa y si él decide, ¿sabes qué? Bye, estás despedido, pues ya. Y si no, pues qué bueno, porque yo sigo trabajando, ¿no? Y fue lo que hice. Entonces, ¿Encaraste la situación? encaré la situación, fue un viernes. Yo para esto le hablé a Karina, a mi amiga, le dije, oye, mira, porque para eso mi amiga y su esposo, ellos ya estaban al tanto de todo. Y ellos, inclusive cuando yo ya empecé a viajar y todo, ellos ni lo creían y decían, híjole, o sea, qué chido, o sea, imagínate un trabajo así.
Y ellos sabían todo lo que yo estaba pasando porque yo les platicaba. O sea, era como una novela que estábamos viviendo, ¿no? Y todo lo que me enteraba y lo que veía y todo. Entonces yo le dije a Karina, mira, voy a hablar con él, voy a encararlo, le voy a cantar todas sus cosas, lo que sé de él, lo que he visto. Yo no sé cómo vaya a reaccionar este señor, ¿verdad? Entonces, porfa, veme a recoger, porque yo no tenía carro en ese entonces, veme a recoger a la cafetería. Yo te digo dónde, porque ahí sí yo ya no me regreso con ese señor. No sé que vaya a ser alguna locura, ¿no? Y ya, entonces empezamos a tomar un café y y le dije, mira, yo quería platicar contigo porque yo no sé cuáles sean tus preferencias, ¿verdad? Te respeto, ¿verdad? Pero sí me he dado cuenta de muchas cosas, pues que sí, o sea, veo que están mal, ¿verdad? Y yo te voy a pedir respeto. Le dije, te caché no por gay en tu computadora, eh, las llamadas que tú haces, yo no sé con qué objeto tú las haces, porque son falsas. Es evidente que son falsas porque se ve tu celular que estaba con la pantalla prendida y no hay ninguna llamada. Lo de tu hijo sueco, lo de tu familia en Italia. Entonces yo sí te voy a pedir respeto y te voy a pedir que si viajamos y si tú quieres que yo siga trabajando contigo, si viajamos, rentes habitaciones con camas separadas, ¿verdad? Y ya no recuerdo, creo que eso fue lo único que le dije. Yo estaba temblando, nervioso, y le dije, y él yo recuerdo que se quedó así súper serio, con sus lentes y sus labios de rumbera, como decía Cristian, que esa es otra historia también ya más adelante. Y me dijo, pues yo no tengo nada que demostrarte, si es real o no, ya el tiempo lo dirá. Y pues ya tú sabrás. Y el lunes te veo en la oficina. Así. Y yo dije, wow. Y me dijo, vámonos. Le dije, no, no, no me va a venir a traer. Ok, bueno, nos vemos el lunes. Y yo dije, wow. Y bueno, ahí fue donde yo dije, bueno, bueno, por lo menos mantuve el trabajo, ¿no? Ujú. Pero haz de cuenta que desde ese día ese señor cambió totalmente, porque él al principio era súper amigable y jajaja y que te daba mucha confianza y todo eso. Y desde ese punto el trabajo ya se empezó a volver ya más profesional. Él ya me hablaba más por cosas estrictamente de trabajo, ¿verdad? Ya no tanto personales. Y inclusive hasta se le notaba a veces como enojado, ¿no? Pero al final, por mí mejor, o sea, yo llegué a trabajar y hasta ahí, ¿no? Y esto te puedo decir que fue como por un mes que noté como esa, Ujú. como, ¿qué te podría, cómo te lo podría describir? Como ¿Diferencia? indiferencia, ajá, exacto. Este, pero en ese mes él se va nuevamente a Miami. Se va a Miami solo, ahí sí ya no me llevó. Y pues para mí mejor, ¿verdad? Yo estuve yendo a la oficina como sea a trabajar, abría la oficina, hacía mis labores y la fregada y me regresaba. Y luego ya de ahí regresa y regresa con una historia de que conoció a una mujer en el aeropuerto, una venezolana, y que la pobrecita estaba en aprietos, que porque no encontraba hotel, que el que le habían reservado se lo cancelaron la reservación, y que él tomó el atrevimiento de invitarla a que se quedara con él, y que tuvieran una aventura, ya tú sabes. Y yo me quedé así de que, o sea, ahora como que quiere la narrativa la quiere cambiar, ¿no? Como yo ya no le di entrada a lo que eran sus deseos cochinos, tal vez que él pensaba que pudiera haber tenido conmigo, le dio vuelta y quiso ahora como remendar ahí. Pasarte el chip, cambiarte el chip. Ajá, exacto. Y yo, pues yo le seguí la corriente. Ay, qué bárbaro. ¿Y tu esposa? Porque él es casado. Tiene 3 hijos, tiene un hijo que es doctor, que tiene su mismo nombre, o al menos eso es lo que yo sé, porque él me mostraba fotos de ellos. Tiene un hijo que es doctor, un hijo que es CPA,
y una hija que está como media retrasadita. Y su esposa, desde toda la vida, tiene cáncer. O sea, y esto también, quién sabe si es algo que él se inventa o si Wow. realmente tiene cáncer la señora. Yo la conocí personalmente también. Es una señora muy normal, pero muy seria también. Casi no la veía sonriendo. O sea, también una mecánica ahí familiar, porque hubo un tiempo que yo estuve trabajando desde su casa. Yo me iba a su casa y desde ahí trabajábamos. Y yo veía como que era rara esa, o sea, como que cada quien se levantaba por su lado y la señora hacía lo suyo y mi ex jefe hacía lo suyo y no interactuaban mucho y la hija también así muy seria. Ella trabajaba, y no sé si siga trabajando en una gasolinera, una gas station que estaba a la esquina de su casa y se iba ella a trabajar, trabajaba en la gas station ahí haciendo diferentes cosas. Entonces era como muy raro, esa casa yo la veía así rara. El chiste que a mí se me hace que hasta la esposa en algún momento sí, imagínate si esas cosas tal vez se descuidaba o la dejaba a propósito, pero tal vez y su esposa le ha cachado cosas también y sabe, no sé, algo súper enfermizo, Freddy, y yo dije, wow, Pues es una tristeza saber como de que algo que pudo haber sido más exitoso y mejor que se merme por situaciones así. Porque pues es como una dualidad, ahorita toda tu historia es como de, lo describes que sí fue muy jefe y todo esto, pero es como una dualidad, como que, no sé, tal vez indagaríamos más por él, encontrarías más cosas o supieras más cosas o hasta la fecha, ¿no? Hay gente mira, que se, mm, gente que haya pues pasado y eso, o sea, mm, siento que son muchos riesgos los que se está tomando, ujú, y pues está fuerte. sí está Yo no fuerte. pensé que fueras pasado una situación de abuso. Pero yo te Fíjate lo había que platicado. Yo creo que no te sí, sí, acuerdas. pero ahorita estamos aquí Sí, platicando en claro, el en podcast, el pero no podcast. tan detallada Tan no me habías detalladas. detallado la situación o sea, ya cuando ya llegamos así como que hasta me sorprendí yo. Eh, Porque se sufren muchos abusos. No sé, vamos a investigar si se puede hablar directamente así de estos temas en YouTube, porque están Mm, censurados y te banean. O sea, cuando subes ujú, algo referente así de fuerte, vas para abajo. En las sí, plataformas ya ahorita están muy... ujú, sí, yo sé, yo sé. estaría padre como testimonio que tú lo platiques, que estás ahorita dando un testimonio muy fuerte, Ujú, pero pues vamos a ver si se puede, claro. si lo No, vale, y porque por eso lo nada sirve importante, mucho subirlo si no lo van a... no, claro, y por eso para mí lo importante es que se grabe. Yo antes que tal vez subirlo, y si se sube y lo tiran, yo no tengo problema, pero lo que quiero es que quede grabado y ya después se pueden hacer las ediciones que se puedan hacer. Pero, así está la situación, te digo, y pues sí, es ¿Cómo triste. saliste de ahí? Bueno, pues ahí te va. Es que todavía la historia, bueno, la voy a resumir un poquito ya para ir pasando a la siguiente, a la siguiente parte, pero desde ese momento que yo lo encaré, hace cuenta que todo ya empezó a marchar bien, inclusive con su trabajo, porque él como que es mitómano también, o sea, le mentía mucho a las personas de su vida personal, a sus trabajadores y a sus agentes también. Entonces, pasó que una vez él me dijo, ¿sabes qué? Oye, ¿y si conseguimos a alguien como tú? Así que quiera trabajar y que sepa inglés y todo. O sea, haciendo referencia como alguien que quiera venir de México a Mm. trabajar de forma irregular. Y te digo, yo también en mi desconocimiento o en mi estupidez, o también ya también bajo un control, yo dije sí y empezamos a buscar. Ya, Cristian. Ujú, y ahí fue cuando contactamos a alguien que era ex compañero mío de la universidad, ex compañero de mi primo, perdón, de la universidad, no mío. em, Ah, ok, ya por agarré él la fue que onda. el contacto, porque él vio mi publicidad en Facebook y entonces puse un anuncio como si alguien quería venir a trabajar a Estados Unidos y que no sé qué, que había oportunidades laborales en la compañía en la que yo estaba. Y entonces él
me pone en contacto con esta persona. Y entonces, pues Juan le habla del trabajo, todo eso. Te digo, o sea, lo vendía muy bien, es que la oportunidad era legítima, pero el tipo lo hacía con otros intereses, ¿verdad? Ujú. Entonces, es La cuando historia se le llega, repitió a Christian, se ujú, llama Christian. sí, Bueno, se le la historia se le repitió. repitió al nuevo. Y fíjate lo curioso, porque Chale. lo curioso es que cuando llega a él, cuando todo el tiempo que nosotros estuvimos trabajando juntos, mi jefe, súper tranquilo, él dejó de empezar a mentir tanto en su trabajo, todo, porque conmigo como que ya tenía, como, él ya sabía hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí puedo. Límites. Ajá, límites, exactamente. Entonces, cuando llega Cristian, haz de cuenta que se deschaveta otra vez este tipo y empieza nuevamente con esas historias y todo el rollo. Empieza a viajar un montón con Cristian, Se lo llevaba. se lo llevaba, yo ya me quedaba en la oficina, para mí mucho mejor, porque eso te digo, era trabajar 24/7 para él y era un desgaste a veces también, y no era como que te pagara horas extras, ¿Y Cristian sí creería? no sé, pero no sé, Queremos saber. no sé la verdad, pero yo, o sea, te digo, al final como hombres, también, o sea, es muy difícil decir, ¿sabes qué? Otro hombre abusó de mí, o se aprovechó, o Mm, lo prefieres callarlo, lo ves como, porque no, también como o los sea, te hombres, acosó un otro hombre, es como raro, ¿no? O sea, porque sí, fíjense que en el mundo gay es como, pues no sé, no hay que normalizar, pero es como, ok. Y sí ha de ser raro como que nos vean como, como una atracción, o sea, como algo cuando, por ejemplo, esta persona, como lo pintas, está casado y todo, y ujú, como que quieran experimentar y buscar de ahí, no agarrar como una situación. Yo lo veo así más como ese pedo y como una persona que pues etera. Ahora lo entiendo y lo ujú, cato de esa ujú, manera, porque pues lo que busca ver a sus pollitos, tener sus claro, aventuras, a ver quién les caía. así es. Y te digo, ahí es cuando ya entra esta temporada Cristian y empieza a volverse a repetir la historia. eh, se trae de repente a alguien más también, Empezó a ya, crecer. pero él un poco ya más, este señor ya estaba un poco más grande de edad, él ya sabía, ya tenía más experiencia en lo laboral. Ese señor desde que a, vio cómo él se desenvolvía y todo, no, dijo, este hombre Está se fue. loco. Y gracias a él fue que yo ya tomé esa decisión, porque yo llegó un punto, Freddy, que yo ya llegaba deprimido, o sea, yo ya estaba deprimido, llegaba ya al trabajo sin ganas, porque haz de cuenta de, a ver ahora qué otra cosa le va a incomodar porque a veces se incomodaba o hacía un drama por cosas minúsculas, o sea, Y era contigo. A mí me pasó también así, en mi último, lo que habíamos platicado en ujú, Oklahoma, y era como de, a mí me pasó con la situación de que, ay, ya te ayudé, ¿y tú en qué me has ayudado? Pues sí, pero yo no te lo pedí, tú te ofreciste, ¿no? ujú, Y tú me cobrabas los favores en que querías cobrarte, o sea, literal decir, ay, fíjate, por ser gay, es una jefa que quería que le ensayara a su hija de 15 años, y yo no soy coreógrafo, yo no Dios soy, mío, ¿sabes? Otra era de que le hiciera favor de hacerle sus taxas, o sea, que le prestara para declarar taxas, o sea, yo no voy a estar pagando taxas que no deba, ¿sabes? claro, Y yo no sabía en el momento, pero pues ella como que quería aprovecharse de esa situación. Yo todo eso no te lo he platicado, pero fueron las situaciones que me tocó vivir. Sí, Siento que en este mundo de, como estás en otro país, estás en otra cultura, estás en otras sí, de situaciones, migrante, te toca vivir situaciones tan fuertes. Tu historia me refleja porque sí, obviamente también, a muchas personas le va a reflejar claro. porque muchos hemos vivido abusos de diferentes formas. Lo tuyo está cañón porque, wow, yo después te Pues te digo digo ya, ya, gracias a gracias a este señor, el último que como que se iba a integrar también al trabajo, ya él dijo, no, este señor está, pero si bien mal, y él después ya fue que me dijo, porque yo le dije, es que mira, la situación está así, 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 me dijo, no, Carlitos, salte ya de trabajar de ahí.
ese señor está loco, hace las cosas mal, defrauda a la gente, hace mal los negocios. Eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar. Y es mejor que tú no estés ahí, porque si algo pasa, algo Se van a ir contigo, te van a te van a involucrar o vas a ser su chivo expiatorio, te va a expiatorio echar la culpa a de ti. este señor. Y eso fue como el empuje que necesité para decirme. Al final no fue que haya yo renunciado formalmente, pero yo me empecé a volver ya más como a poner límites nuevamente, porque también él aprovechaba, por ejemplo, si había algo un domingo, pues que si se necesitaba información o algo, ahí te molestaba. Y tú y yo, o sea, yo, O sea, ahí entonces bien ya te descansas. cordial, ajá, Fíjate, descanso. O a veces ya fuera de horarios de oficina, era Ay, que él me a mí llamaba y esta todo eso. señora me la aplicó tal cual. A la semana de entrar, a las 2 semanas, se reventó unas tuberías y se inundó un apartamento y era 24 de diciembre, yo estaba como 1 hora de ahí. Pues como ella estaba más lejos, hizo que yo me regresara. No, no, te necesito que regreses, como si yo fuera El manager, el ¿no? manager. Ujú, No, sí. pero es que necesito que apoyes a la submanager. O sea, lo único que quería era, pero yo dije, a mí me hace firmar contratos y todo. O sea, yo lo hacía porque quería crecer en ese lugar, ¿sabes? Ujú. Pero ahorita, como te digo, me reflejo en tu historia porque la gente sabe tus necesidades y sabe Y tus se cosas y se aprovecha. aprovecha y dice, nada, por aquí. Ujú. Cuando yo reviento y todo, ¿sabes qué hice? A lo mejor mal o bien, no sé si estuvo mal o bien. Yo fui y renuncié en el corporativo y alegué todo lo que estaba mal, que ella hacía Qué mal. bueno. Entonces, se hizo un rollo, quisieron hablar conmigo para que no renunciara y me dieron como un tiempo así como de part-time para que yo arreglara mis situaciones, porque mi Ujú. pretexto para yo salirme de ahí era que tenía situaciones, Mm. que sí tenía situaciones, Ah, sí, sí, sí. pero era más como, yo ya no sabía cómo salirme porque como que sentía como que era muy, como lo dices tú, como que ponía cosas psicológicas o como que ponía esto como para que dijeras, ay, pobre, o no me salgo, o no esto. Como chantaje Sí, emocional se le llama, chantaje ujú. emocional. Lo que te Chantaje estaba haciendo esta emocional. persona es un chantaje emocional Exacto. para que tú tuvieras lástima de que, ay, no, está sufriendo Ujú. por su familia, está sufriendo Y por esto. ahí te va donde fue ya como el quiebre, porque precisamente así comenzó, se empezó a volver así. El mismo patrón que pasó con su asistente anterior, lo mismo empezó a pasar conmigo. Él haz de cuenta que me empezó a, yo me empecé a poner ya más cortante, yo ya no le decía nada o sea, si él me llamaba fuera de horario, yo ya no le contestaba y él empezó a notar Mm, eso. Entonces, nosotros trabajábamos de lunes a sábado hasta más o menos mediodía, ¿no? El sábado ya por la tarde salimos con Cristian, el que era mi compañero, y nos fuimos a pasear, creo que fuimos al downtown, a andar en bicicleta, algo así. Y entonces ya de ahí me entra una llamada de él también, ya fuera de horario, no le contesto. Y al otro día, si mal no recuerdo, la que era mi asistente, porque yo ya tenía una asistente también que me ayudaba, o sea, su organización ya había crecido mucho, mucho, mm, mucho. La que era mi asistente me dice, oye, tuvo un accidente y no te comunicaste con él y que no sé qué, y está sentido, que no sé qué, algo así me dijo, no recuerdo muy bien, pero ya, o comunícate con él, algo así. el señor, ahí está el nombre Y me mandó una foto de del la persona. señor ahí así como en una cama de hospital, así como con su cara de medio muerto. O sea, puro teatro, era puro teatro. Y entonces pasó el lunes, ya llegamos a la oficina y él llega como si nada, enterito. Y se mete a su oficina, se está un rato ahí, sale, se va para la mía y me dice, Carlos, mira, yo es, no esperaba menos de ti. Este, yo pensé que no hubo ni una llamada, ni un mensaje, ni una atención para lo que me pasó. Yo no quiero que trabajar con gente así, así que el viernes es tu último día. Y yo, ¿Correo? sí, pero para mí eso fue una liberación. O sea, yo dije, o sea, él mismo lo hizo, porque te lo juro, tal vez yo estaba, O sea, te corrió porque no te preocupó sí, su, porque su, tuve un su chantaje accidente. emocional del Ujú, accidente. sí, y eso pasa con la gente así. Y yo dije, esto era lo que necesitaba. Y creyó que le iba a decir, no, Juan, discúlpame, no, yo necesito el trabajo. Le dije,
Ok, perfecto, te voy a empezar a preparar reportes porque yo ya le manejaba prácticamente todo de su agencia, los contratos, el servicio, el soporte a los agentes. Teníamos 2 personas que trabajaban desde México, que ya teníamos un call center allá que les ayudaban a los agentes acá. O sea, estaba ya muy bien estructurada la agencia y el que se encargaba prácticamente de todo, el que tenía también la carga de trabajo era yo. Hubo una vez que hasta yo casi no tomo café porque como que la cafeína me hizo mal. Hubo una vez que yo tomé un café ahí en la oficina y la ansiedad y el estrés se me subieron tanto que o sea, yo nunca me había sentido así. Me fui al baño, me quité la camisa, me desabroché. Yo sentía como que me ahogaba. Fue algo feo, feo, feo. Yo nunca había sentido ese nivel como de ansiedad o de estrés. El chiste que pasó y ya el viernes me dice que nos fuéramos a tomar algo. Y le dije, ok, ¿no? Ya era mi último día de trabajo. ¿El señor? Ajá, él, mi ex jefe, vamos a tomar algo que no sé qué, ok. Y fuimos y ya como que arrepintiéndose, como de que, pero mira, no te tienes que ir pronto. Y yo le dije, no, mi plan ya es irme a México, voy a seguir con el trámite de mi título y todo eso. Y este, Se cago. ajá, y ya, ahí fue ya, todavía unos días antes de que te digo que me regresara a México, todavía fui a hablar con él porque me dijo, la que era mi asistente, me dijo que estaba diciendo cosas malas de mí, con sus agentes, como haciéndome quedar mal. Y entonces ella fue la que me dijo, ven Carlitos a despedirte. Llega tal día porque es cuando tiene sus reuniones para que estén aquí los agentes y te vean. Y llegué y me despedí de él y le di las gracias por la oportunidad, porque mira, como quiera que sea, aprendí mucho. A mí ya en ninguno, o sea, te digo, gracias a Dios, desde que yo le puse esos límites, ya no pasó a más. Pero lo que ha pasado con otras personas, y es por eso que decidí que tuviéramos esta plática hoy y que con esta charla abriéramos el canal, porque yo no he sido el único que ha pasado por esas situaciones. El asistente anterior a mí pasó por eso. Sé también de otro que tuvo antes, que también pasó por la misma situación. Y hoy día, hace como 2, 3 semanas, me entero de que el último asistente que tuvo, porque me contactó, pasó por lo mismo. Y esto que hace este señor es un patrón, O sea, es algo recurrente. es algo recurrente. Y al parecer, no sé qué tan cierto sea, porque me contactó el muchacho, me encontró en redes sociales, quién sabe cómo supo de mí, tal vez le había platicado de mí, pero me dijo que lo está demandando. Entonces, yo no sé exactamente qué sea la demanda, él tampoco me quiso dar detalles, pero ojalá que le ponga eso ya un alto a este señor, y mira, te estoy hablando de daño a sus, a sus Al final del asistentes. día le está llegando su karma y le va a llegar a alguien una situación que, pues, Y te estoy hablando de sus asistentes, es una cosa, ¿verdad? Pero el detalle también es a sus agentes, porque los agentes con los que trabaja, eh, los manipula también, les dice cosas como lo que te dije del abogado, lo de la DEA, de las fotos encuerado y todo eso. Eso se lo hizo al que era alguien que quería volverse agente. Y se aprovechó de él, tal vez, qué sé yo, le gustó, se le hizo atractivo y dijo, ay, voy a hacer esto, y lo logró, y le tomó esas fotos. ¿será que sí logró la red? Ahí te vamos a hacer una foto. Y te digo, o Ay, sea, no, tocó madera. te digo, o sea, fueron experiencias así bien, bien complicadas, pero mira, gracias a eso aprendí mucho de la industria de seguros. Lo que me ha llevado ya hoy día yo tener mi propia agencia, gracias a Dios, trabajar de manera ética, honrada, con principios, ¿verdad? Porque Valores. también después de que yo salí de trabajar con él, trabajé con otra persona que yo creo que a ella sí, a Angélica, mi siguiente jefa, yo voy a estar muy agradecido con ella para toda la vida también porque
yo creo que con ella aprendí lo bonito de esta industria y crecimos mucho los dos juntos en esa temporada. Con ellas sí tardé trabajando como 3, 4 años, creo casi. ¿Cuánto tiempo tiene Aetos Insurance? Aetas Insurance ya tiene 4 años. Este año va a Los 3 cumplir duraste con 5. ella. Ujú. Con Angélica sí como 3. Y, y con Juan fue como 9 meses. Resulta, resalta y rebota, gente, que Carlitos y yo nos conocemos en el 2019, en enero, que fue cuando vengas a trabajar con ella, porque yo estaba hablando contigo y me acuerdo que Sí, te estabas quedando en su casa y sí, me yo dijiste, acababa de voy llegar. llegando, y te dije, yo también acabo de llegar, y este señor que está aquí al lado mío, y yo tuvimos conexión increíble porque tenemos muchas cosas en común en el aspecto de cómo vivimos nuestra infancia, lo que nos gusta, en el aspecto de cosas que hicimos un clic de amistad que no poco se da. Entonces, me llevó a conocer el centro de Houston, anduvimos en Sí. bicicleta. Él obviamente ya conocía más este lugar, más hacia aquí, por toda esta historia que nos acaba de redactar de su historia fuerte con esto de los seguros y de su... Esta es una historia de abuso, la verdad, así vamos a llamarle el primer capítulo. Una Es historia una historia de abuso. Bienvenidos a esta triste historia. Tin, 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 tin. A llorar. Sí. No sé, o sea, yo sé así medio cómico, Ujú. pero tiene seriedad, esto es serio, sí es como Sí, para para pasar platicar, para advertirle a las personas que estén en Houston y quieran ser agentes de seguro, que ojalá y no caigan con esa persona y ojalá y tenga y que ya se un termine alto. un alto, que tenga un alto. Te lo juro que cuando yo recibí esta llamada, esta persona me dijo que lo estaba, Hasta aquí, Jochis. ajá, que lo estaba demandando. Yo dije, wow, lo felicité. Le dije, qué bueno, porque a mí muchas personas, que era lo que platicamos también hace rato, muchas personas me dijeron, denúncialo, o sea, hay recursos, inclusive muchos hasta me decían, hasta la visa U puedes sacar Late, la trabajo. o no La sé. visa es una visa U, pero es la visa T, la que es cuando hay abuso de trabajo, ¿sí? Ok, Puede haber pues, aplicado algo ajá, así. muchos me dijeron, muévele, pero yo mis planes eran otros, yo quería hacer otra cosa, yo quería ir a México, Ay, terminar no, pero están. mis cosas para mi título y todo, pero, y al final también eso es algo que yo fui consciente, después dije, ok, sí, ponle tú, lo denuncio o algo contrario, no tengo pruebas, pero ¿sabes qué? Ahí Sí, es el meollo del asunto porque ujú, es muy difícil una situación así. Quisiera hablar cosas personales mías, pero no se puede porque estoy en ujú, un proceso legal ahorita. ujú, Pero es muy cansado y muy difícil y es muy desgastante. Entonces, desgraciadamente así es esto porque hay mucho fraude en este sí, tipo de del situaciones, de proceso, cosas, de ujú, procesos. Entonces, muy difícil comprobar el abuso. Dos, eh, pues se necesita también de dinero de inversión, de tu tiempo, de tu paz mental, o sea, porque no cierras. Gracias a Dios, algo que sí te puedo aplaudir es que yo considero que es una persona muy exitosa, que has logrado gracias. muchas cosas en tu camino, que vas por más. Siento que cada vez que te veo, yo eres una de las personas en las que me motivo, en las Mm, que yo digo, ay, mi amigo, eh, Gracias, Freddy. tal vez nuestros caminos han estado así Ujú, siempre, pero pues siempre has estado para mí, siempre he tratado de estar para ti y eso se ha demostrado en los momentos más peores de mi vida, has estado presente, una llamada, visita, o sea, te has hecho presente de manera física y de manera por llamadas. Lo ujú, digo porque pues en este país nos toca vivir cuando te quedas atrapado, como es mi caso, que no puedo ir aún porque estoy en un proceso para la residencia. eh, en ese tiempo pasan muchas cosas en tu país, con tu familia. Yo tuve una pérdida familiar y aquí esta persona estuvo muy, muy al pendiente en esa situación. Eh, Te llenas de culpas, pasan muchas situaciones de por qué es que no fue la mejor decisión. O sea, como que te llegan muchas dudas referente a tus decisiones, ¿no? Que al final del día la vida se trata de decisiones sí, y de riesgos. Tienes que tomarlos pues vas una aventura y a ver qué te pasó, qué no te pasó y pues encomendándose a lo que tú creas en Dios, en,
en Alá, en Buda, en lo que tú creas, pero siempre encomendado a una deidad y a tu fe, a tu fuerza espiritual para, pues, para que funcionen las cosas. Vamos a dejar esta plática yo creo hasta aquí, amigo, porque Ujú. yo creo que hay más cosas de donde Sí, claro, y platicar, claro. de Aitas Insurance, creo que viene la segunda parte, ahora pues fue cuando nos conocimos, Ujú, sí, desde podemos platicar ya después mi otro trabajo y todo. Pero que sí él fue era, bartender. ¡Ay! ajá, Cuando yo lo ese, conocí, él hacía la bartender y a los seguros. Esto de los seguros sí, es muy bueno, pero algo que sí no voy a romantizar es algo de enfocarle tiempo y tenerle paciencia, porque es como todo. ujú, Eh, que tenga tienda que la atienda, dicen en México, pero no imposible, eh, es un camino muy padre y muy noble porque ayudas a las personas, aunque no lo crean, tú asegurar a una persona ayudas porque hay gente que no tiene educación financiera y los seguros son eso, una educación financiera y los ayudas a pensar más a su futuro, a no dejar problemas o para tener un ahorro a largo plazo con lo que es sí, sí es entonces una industria muy bonita. Yo por industria, eso estoy muy agradecido que como quiera que se haya llegado, ¿verdad? estás aquí. De la manera que fue y lo que me tocó pasar, pero como sea, caí en una buena industria y eso es lo que, o sea, estoy agradecido de eso, ¿no? Y al final de cuentas fue una experiencia que en su momento te digo, y te repito, no la vi como fea o o sea, tal vez en su momento no le vi realmente la magnitud que tenía, pero me dejó aprendizajes, ¿no? Y estoy feliz por eso, porque al final eso es lo que me ha llevado a donde estoy ahorita, pero sí quería hablar de esto para, pues, que la Dejar gente tu antecedente y tu... dejar un testimonio, dejar el antecedente, y inclusive hay un detalle que ya lo voy a comentar ya por último para cerrar, que eso fue también cuando yo ya dije, no, esto sí está muy mal, fue lo que me dio ese empuje para ya salirme de trabajar porque yo me fui a México, su jefe me ayudó para tramitar la visa de trabajo y yo me fui a México a hacer el trámite desde México tontamente no lo hice desde aquí a Estados Unidos porque no sabía que se podía hacer, entonces yo me fui a México a presentar la aplicación para la visa de trabajo en la embajada. México. Y en ese entonces yo tenía un exnovio que vivía en la Ciudad de México, entonces yo me quedé con él. Fue un día, creo, o dos días, y en una de esas noches que estuve, fuimos a un bar gay. No recuerdo el nombre, pero pasó y yo regreso otra vez a Estados Unidos y resulta que ya unos, o sea, ya cuando te digo que las cosas estaban muy serias con este señor, eh, con este que era mi compañero, Cristian, yo le empiezo a abrir los ojos porque él no se había dado cuenta de que mentía y muchas cosas, o él no lo quería ver, no sé, ¿verdad? El chiste es que yo le empecé a abrir los ojos, le empecé a decir Que las ten cuidado cosas, con esto y esto. ajá, y entonces él se empezó a abrir ya conmigo, porque entonces cuando empezamos a trabajar juntos como que había cierta rivalidad. Yo no la tenía con él, pero él como que sentía cierta rivalidad conmigo. Entonces cuando yo ya le expliqué cómo trabajaba, él ya como que fue su Capto. despertar y entonces él me empezó a platicar cosas que contaba en confidencia a él. Y una de esas cosas que eso ya para mí fue un, no, este señor sí está loco, quién sabe qué más podría llegar a ser, fue que le dijo a Cristian que cuando yo me fui a México, él le pagó a alguien para que me siguiera. Y él le dijo a Cristian que yo había ido a un bar gay y le dijo el nombre del bar Mm. y se lo dijo, ni siquiera yo me acordaba, ni a la fecha me acuerdo yo del nombre del bar. Yo le llamé, esa misma noche, yo le llamé a mi exnovio y le dije, oye, Ger, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese bar al que fuimos? Y me dijo, ah, sí, tal y tal, pero ahorita ya está cerrado, ¿por qué? Y yo me quedé en shock, porque fue el mismo nombre que Ay, ese me que está. dijo Cristian.
Y algo bien importante. Yo en ese entonces yo no estaba tan afuera del closet, digamos. O sea, eran contaditas las personas que sabían que yo soy gay, ¿verdad? Eh, y yo no subí nada a redes sociales, porque podría decir es que tal vez te vio en tus redes, ¿no? Que subiste algo, que estabas en un bar. Yo no subí nada, precisamente por eso, porque yo todavía manejaba con mucha discreción mi Tu vida. sexualidad, ajá, mis preferencias sexuales. Pero eso para mí fue algo así que yo dije, ¿qué? Y yo dije, imagínate, o sea, me mandó a seguir en otro país. ¿Quién sabe a quién recurrió para que me mandara a seguir? Dios. Y para ver tal vez que por control, por tenerme controlado o estar seguro de que estaba haciendo lo que había dicho que iba a hacer o de que iba a regresar. Yo no sé, pero eso fue para mí algo que dije, wow, no, esto ya está muy mal. Y eso fue algo que yo le platiqué también a Mauricio, esta persona que llegó a trabajar con nosotros. Pero sí es una historia bien larga, ya después platicamos más, pero era algo que quería que quedara grabado y que quedara un testimonio y pues para que la gente sepa qué clase de personas se pueden topar y qué clase de persona es este señor que yo creo que hasta muchos lo han de conocer, porque es Pues muy conocido aquí en Houston en la industria de seguros. Entonces, aguas y no se dejen, pongan límites. Y gracias, Freddy, de otra nada, vez. gracias a ti. Pues él es Carlos Castellanos y esta fue su historia de abuso. Sintonícenos en nuestro próximo en nuestro próximo canal, en nuestro próximo video que va a estar aquí en las reproducciones. Vamos a ver, De con peso a dólar. esto de peso a dólar. Tenemos que darnos una investigatoria Bueno, de las cosas de aquí para lo que vaya a publicar, si no nos bajen, porque si yo sé, sí, no te preocupes. Gracias, nos amigo. vemos. Bye. Chaito Valdés, hasta la próxima.